En los primeros días de diciembre de 1700, Luis XIV, el Rey Sol, soberano de Francia, se disponía a despedirse de su nieto Felipe, el duque de Anjou. Este emprendería una marcha de 80 días hasta Madrid para ocupar el trono que había dejado vacante a su muerte el rey Carlos II de España. Con tan solo 17 años y con el nombre de Felipe V, el duque de Anjou iba a ceñirse la corona del reino con mayores posesiones territoriales de la época. Con esta sucesión, el gobierno de España dejaba entonces de estar en manos de la dinastía austríaca de los Habsburgo para pasar a la francesa de los Borbones, que gobernará hasta nuestros días. Felipe V, archiduque Carlos de Austria. Después de que se diera a conocer la última voluntad del difunto rey Carlos II, nombrando sucesor a Felipe, aires de guerra recorrieron una Europa expectante. En 1702 estalló un conflicto internacional que sería conocido como la Guerra de Sucesión al trono español. Entonces, Felipe V debió dirimir por la fuerza con el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I de Austria, el derecho a la corona. Al mismo tiempo, con una población dividida en austracistas y borbónicos, España comenzaba a padecer una sangrienta guerra civil. El enfrentamiento entre el Borbón Felipe V y el archiduque Carlos de Austria no solo representó una pugna profunda entre dos Españas posibles, sino también una lucha entre los virtuales reordenamientos del mundo occidental. El siglo XVII para España, para la monarquía española, fue un siglo general de decadencia. Y esta decadencia es una decadencia demográfica, económica, social, política. Pero hay algunos campos donde el siglo XVII resistió mejor. Por ejemplo, en el terreno de la cultura, el siglo XVII todavía es el siglo de oro. Calderón muere en 1681, una de las grandes figuras de la literatura española. Los últimos pintores se extinguen también en esta década, Murillo, Valdés Leal, los grandes nombres de la Escuela Sevillana de Pintura, etc. En el último de sus testamentos, Carlos II se había pronunciado en favor del duque de Anjou, nieto del rey de Francia, Luis XIV, para la sucesión del trono español. De esta manera, una nueva dinastía, la de los Borbones, tomaba en sus manos los destinos de España. Pero la reacción del linaje saliente, los Habsburgo, no se hizo esperar. Invocando antiguos derechos, reclamó la corona para el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I de Austria. Por otra parte, una alianza entre Francia y España, en caso de caer esta en manos borbónicas, representaba para las grandes potencias de la época una amenaza para la estabilidad política europea. Pero Carlos II, el último Habsburgo de España, había tomado su decisión según lo previsto en las leyes sucesorias de Castilla. En función de los acuerdos de 1555, evidentemente debía quedar el trono de Madrid en la Casa de Habsburgo. En cambio, en función de la primogenitura de María Teresa, que por ejemplo en España no tenía ningún problema para reinar siendo mujer, en Francia sí, porque existía la ley sálica, pues jurídicamente hay matices. Y jurídicamente también existe el testamento de Carlos II favorable al duque de Anjou. Las potencias europeas consideraban que potencias, pues Austria, Holanda e Inglaterra fundamentalmente, a las que luego se añadió Portugal en 1703, claro, veían ese peligro justamente, y entonces empezaron a pensar que podía romperse el equilibrio europeo si Francia pues acumulaba esas dos coronas.
Bueno, esta idea de la ruptura del equilibrio, en principio, internacional, fue un poco lo que motivó la creación de la Alianza de La Haya en 1702 y el estallido del conflicto, ¿no? La razón única y sencilla es que cuando tiene que elegir entre la dinastía burguesa en la figura del archiduque Carlos o la dinastía borbónica en la figura de Felipe de Anjou, las leyes sucesorias de España son clarísimas al respecto. Quien tiene más derecho a la corona de España es Felipe de Anjou. Para mayo de 1701, momento en el que el duque de Anjou fue jurado por las Cortes españolas en Madrid como el nuevo rey de España, con el nombre de Felipe V, el conflicto entre la Casa de Francia y la de Austria maduraba alejándose cada vez más de las soluciones jurídicas. La alternativa borbónica fue recibida en casi toda España como una promesa de recuperación. Sin embargo, el modelo absolutista francés, que concentraba en la figura del rey la totalidad del poder y que desde un comienzo alentó las gestiones políticas de Felipe V, despertó las resistencias de algunos reinos españoles que, como los de Aragón, se negaban a renunciar a la autonomía que habían conservado hasta entonces. Para estos, la partida de España de los Habsburgo, quienes siempre habían respetado sus fueros, los dejaba a merced de la preeminencia que mantenía el reino de Castilla con respecto al resto de la península ibérica. Los españoles sí sabían de la cultura francesa, una cultura de gobierno más centralista, más centralizador, y que otorgaba más poder en las distintas instancias a los reyes. Entonces, en principio, cuando llega Felipe V, y esto siguiendo los consejos de su abuelo, llega a Madrid en 1701 y convoca cortes primero en Castilla, pero luego en ese mismo año en Zaragoza y en Barcelona, unas cortes de 1701 al 2. Entonces, en estas cortes él jura el respeto a los fueros y a las constituciones propias de estos reyes. Al llegar a la corte española a comienzos de 1701, Felipe V debió enfrentarse con dos posibles impedimentos para cumplir con el deber que la historia le exigía: la falta de experiencia de gobierno y una grave y constante inestabilidad anímica. Para compensar el primero de estos aspectos, su abuelo, Luis XIV, supo rodearlo de hábiles consejeros como el marqués de Louisville para orientarlo en su administración. Cuando desde Francia fue concertada la boda de Felipe V con María Luisa, hija del duque de Saboya, los preparativos recayeron sobre una experimentada dama de la corte, llamada Marianne de la Trémoille, más conocida como princesa de los Ursinos. El equipo borbónico, que cuando él llega, 1701, 1702, le rodea, que le envuelve cuando convoca las cortes en Castilla, después en Cataluña, que son Orri, Amlot, la princesa de los Ursinos, que esta última se vincula muchísimo a la primera mujer de Felipe V, María Luisa, que parece ser que sobre ella tenía un poder de seducción y de influencia muy importante, y que este equipo es un equipo muy dogmático, muy partidario de imponer un modelo a la francesa, centralista, muy reformista y a la vez regalista. El casamiento entre Felipe V y María Luisa de Saboya fue celebrado por poderes en las ciudades de Versalles y Turín simultáneamente, el 11 de septiembre de 1701. Durante 13 años, esta unión demostró ser uno de los paliativos más eficaces para el espíritu atormentado del rey Felipe V. Al mismo tiempo que se celebraba el matrimonio de Felipe V, Austria se unía a Inglaterra y Holanda para conformar la llamada Gran Alianza. Su fin era imponer al archiduque Carlos, a quien consideraban el heredero legítimo del Habsburgo Carlos II, en el trono de España. Pero él no hubiera dado ningún paso, ninguna reclamación, porque al final se sabían cuáles eran los derechos
más fuertes en ese instante. No era que no tuviera ninguno, sino que los otros eran más fuertes. Si no hubiera sido por un hecho, que es por el hecho de los intereses de la comunidad internacional, asustadas absolutamente de que pudiera hacerse una estrecha alianza entre dos monarquías poderosísimas, la Francia de Luis XIV y la España imperial, que a pesar de ser un gigante dormido, seguía teniendo las mayores posesiones territoriales del mundo. Y eso pues Inglaterra no estaba dispuesto a aceptarla. Para Inglaterra y Holanda, las grandes potencias mercantiles de la época, la participación en este conflicto sucesorio representaba la posibilidad de establecer rentables intercambios comerciales con las colonias españolas en el continente americano. Vencer a España en una guerra le permitiría a Inglaterra asegurarse un dominio en las relaciones con el mundo colonial, gracias al cual mantendría su poder hegemónico. Consigue el apoyo de Austria y forman pues lo que se llama la Gran Alianza de La Haya. Esta Gran Alianza de La Haya toman como bandera los derechos del archiduque, esencialmente de un modo cínico, pues para evitar que se forme un gigantesco bloque que pone en peligro su hegemonía. En definitiva, es una cuestión de poderes políticos, de supremacía política. No hay que olvidar que la guerra de sucesión, particularmente con los intereses europeos involucrados en ella, no se entiende sin América. Porque de hecho lo que buscaban los países, Inglaterra, Holanda, Francia, que intervinieron en la guerra de sucesión, apoyando a uno u otro candidato, era ni más ni menos que la ruptura del monopolio castellano, del monopolio español en Indias, y el acceso directo a ese mercado atlántico. O sea, América fue siempre el objeto principal de deseo por parte de los países aliados, mucho más que la participación directa en la monarquía de España. Poco después de que Felipe V asumiera el trono español, Luis XIV decidió tomar precauciones para una guerra que parecía inminente. Sabía que la unión política entre Francia y España no sería fácilmente tolerada por Austria y el resto de las potencias europeas. A lo largo de 1701, el rey de Francia dispuso el desplazamiento de sus ejércitos a diversos puntos del continente. La ocupación, entre otras, de la región de Flandes se constituía en una amenaza para Holanda. Además, estableció acuerdos políticos y comerciales contrarios a los intereses de la monarquía inglesa. Las maniobras de Luis XIV no hicieron más que acelerar la conformación de la Gran Alianza en favor del archiduque Carlos de Austria. El archiduque Carlos, por su propia formación política que procede de Viena, y Viena está formada también por una integración de territorios diferentes, con leyes distintas y ordenamientos jurídicos diferentes, en principio garantizaba más la conservación del sistema político de la monarquía hispánica que Felipe V. Entonces, esto queda planteado casi inmediatamente en cuanto estalla el conflicto a nivel interno. Para fines de 1701, Luis XIV había conseguido ocupar en nombre de Felipe V las posesiones españolas del norte italiano. Pero también a Italia había llegado un ejército con la bandera del Imperio austríaco. En abril de 1702, Felipe V partió desde Barcelona al frente de 9 buques de guerra franceses con rumbo al Reino de Nápoles. Allí se encontró con una situación que no favorecía en nada a la causa borbónica. La lealtad de los funcionarios españoles residentes en Nápoles había sido comprada por los Habsburgo. En mayo de 1702, la Gran Alianza, integrada por Austria, Inglaterra y Holanda, le declaró la guerra al rey Luis XIV de Francia y a su nieto Felipe V de España.
En Italia, la dolencia psíquica que aquejaba a Felipe V se agravó notablemente. Ante el desconcierto de sus colaboradores, el rey de España se sumía en profundas crisis en las que su ánimo oscilaba entre un completo abatimiento y una exaltación irrefrenable. Este mal nunca lo abandonaría. Tras 2 semanas en la ciudad italiana de Milán, Felipe V partió al frente de guerra. Con 18 años, marchaba a participar en su primera campaña militar. Después de unir sus fuerzas a las del duque de Vendôme, uno de los experimentados generales franceses combatió en la batalla de Santa Vittoria, en la que resultaron vencidos los ejércitos de la Gran Alianza. Poco después, en agosto de 1702, Felipe V consiguió una nueva victoria en la batalla de Luzzara. El entusiasmo y el arrojo exhibido por el rey de España en ambas batallas despertó la admiración de sus subordinados, que comenzaron a llamarlo Felipe el Animoso. Al igual que el amor por su esposa María Luisa de Saboya, la guerra parecía ejercer un efecto curativo sobre el ánimo de Felipe V. Al año siguiente del inicio del conflicto por la sucesión del trono español, los borbónicos perdieron el apoyo de Portugal y de Saboya, con el que habían contado desde un principio. Con el desarrollo de la contienda, Inglaterra conseguía a cada paso mejorar su posición, con acuerdos comerciales y militares favorables a sus intereses hegemónicos. Un tratado con el reino lusitano le abrió las puertas del mercado brasileño. Con la ocupación de Gibraltar, ganó una plaza estratégica en el extremo sur de la península ibérica. A mediados de 1704, un contingente militar, compuesto principalmente por ingleses y holandeses, al mando del archiduque Carlos de Austria, intentó infructuosamente invadir España a través de Portugal en 2 oportunidades. Los territorios de Castilla eran en su mayoría borbónicos. Esta realidad obligó al archiduque Carlos a replantear sus estrategias. Finalmente, en 1705, las fuerzas de la Gran Alianza lograron penetrar en territorio español a través de Barcelona. Se crea pues un ambiente de enfrentamiento civil en estos lugares, pero con victoria de los partidarios del archiduque. Por ello, eso hace que la guerra en el interior peninsular sea mucho más larga de lo que podría haber sido. Una guerra donde en una parte de los estados triunfan los felipistas, que son Castilla y Navarra. Otra parte de los estados donde triunfan los austracistas, que son los 4 estados de la Corona de Aragón, hace que se produzca una división política grave con unas consecuencias militares también graves. Si además estos países están apoyados por unos ejércitos poderosos como es el ejército anglo-austriaco-holandés, pues esto tiene como consecuencia la prolongación de la guerra hasta la victoria final de Felipe V, ¿no? Entre los catalanes se encontraban los más convencidos defensores de la candidatura del archiduque Carlos al trono. Además de sus intenciones autonomistas, este condado manifestaba necesidades comerciales de las que Inglaterra supo hábilmente sacar provecho para lograr su apoyo contra Felipe V. El compromiso de Inglaterra es esa protección hacia Cataluña, a mandar la armada inglesa, la flota inglesa, que por fin llega en verano de 1705 y que efectivamente a finales de verano y especialmente en octubre supone la llegada de la armada el que los borbónicos y el virrey Velasco borbónico pues tengan que marcharse, y se produce de hecho el primer exilio de la guerra, que es el exilio borbónico hacia los otros territorios españoles, ¿no?, o de España.
Después de la ocupación austracista de Cataluña, que llevó al exilio a los seguidores de Felipe V, el archiduque Carlos de Austria se hizo proclamar rey de España con el nombre de Carlos III en octubre de 1705. Fijó la capital del reino en Barcelona y fue jurado como legítimo rey por los nobles y los representantes del pueblo de Cataluña. En 1706, mientras Felipe V sitiaba la ciudad de Barcelona con un ejército de 30.000 hombres, las fuerzas del archiduque Carlos se abrían paso hacia Madrid. La caída de Ciudad Rodrigo y Salamanca obligó a Felipe V a trasladar la corte a la ciudad de Burgos y a abandonar el asedio a Barcelona. Para entonces, la guerra que se libraba en numerosos frentes europeos arrojaba resultados poco favorables para la causa borbónica. Algunos de sus dominios, como los Países Bajos, se habían perdido en manos enemigas. A pesar de ello, Felipe V, desoyendo las sugerencias de Luis XIV, se negó a abandonar la lucha. En el interior de España, las vicisitudes del enfrentamiento entre austracistas y borbónicos daban por resultado un panorama cada vez más complejo. En Barcelona, las políticas de gobierno del archiduque Carlos exhibían muestras de una tendencia centralista, que era un rasgo propio de los borbónicos. En Castilla, Felipe V también se vio obligado a cambiar su forma de gobierno debido a la presión de una nobleza descontenta con la intervención de Francia en los asuntos de España y el carácter absolutista de la administración. Los cambios de facción se hicieron cada vez más frecuentes, tanto en la totalidad del territorio peninsular como en las colonias americanas. Podían encontrarse partidarios de una y otra causa. Lo que a mí me interesaría matizar es que, claro, que no toda Castilla tampoco fue borbónica, es muy complejo. Ni todo el austriacismo fue, digamos, periférico o con sensibilidad periférica, ni todo el borbonismo fue tan centralista como el equipo Orsini-Orri que en la primera etapa o a lo largo de la guerra acompañaron al rey. Porque, por ejemplo, en Castilla, en 1705 se hicieron muchísimas proclamas a favor del archiduque. En Castilla, en Granada, por ejemplo, se hicieron proclamas en Mallorca, en Orán. A mí me consta que se hicieron proclamas a favor de Carlos en México, en Venezuela, a mí me consta. Lo cual denota que no hay una uniformización borbónica, ¿no? Ni una apuesta masificada al borbonismo, que es mucho más complejo. En abril de 1707, las fuerzas leales a Felipe V lograron una victoria importante en la batalla de Almansa, que les permitió recuperar las ciudades españolas de Murcia, Valencia, Zaragoza, Lérida y Játiva. En 1709, tras vencer a Felipe V en las batallas de Almenara y Zaragoza, el archiduque Carlos de Austria tomó nuevamente la ciudad de Madrid. Pero al año siguiente, el duque de Vendôme y Felipe V lograrían el triunfo definitivo de la causa borbónica, venciendo en la batalla de Villaviciosa. Desde las primeras horas de la tarde hasta pasadas la medianoche, un ejército borbónico de 20.000 hombres luchó incansablemente contra las fuerzas aliadas hasta conseguir su retirada. En abril de 1711, la muerte del emperador de Austria, José I, marcó el fin de la contienda internacional por la sucesión del trono de España. La corona del Imperio austriaco recaía ahora sobre el archiduque Carlos, hermano del difunto emperador. Los aliados de Austria, que se habían enfrentado a la ascensión al trono español de Felipe V para evitar la unión entre Francia y España, se vieron apoyando otro posible factor de desequilibrio europeo, la asociación de Austria y España en un mismo imperio. Por tanto, dejaron la solución del conflicto sucesorio en manos de la diplomacia. En septiembre de 1711, el archiduque Carlos de Austria abandonó Barcelona definitivamente. Sin renunciar al trono español, dejó como regente a su esposa, Elizabeth de Brunswick, y marchó para tomar posesión del trono de Austria con el nombre de Carlos VI. Con su partida, el archiduque Carlos de Austria abandonó a su suerte a sus aliados catalanes
que lo habían reconocido como su legítimo rey. El caso de los catalanes es un caso efectivamente de depositar toda su ilusión, toda su confianza en un rey, el archiduque Carlos, al que llamaron incluso Carlos III, y cómo ese rey tiene la oportunidad de ser emperador y sin alternativa ninguna posible deja totalmente en el aire las ilusiones, las expectativas del rey que les tenía que haber garantizado las constituciones, el rey que tenía que haber garantizado la continuidad del modelo político por el que apostaban, que defendían esos catalanes. Y por lo tanto, la primera evidencia es la frustración catalana, la frustración y la manipulación, de hecho, de sus intereses por parte de no solo del archiduque Carlos, sino también Inglaterra. En agosto de 1712 fue declarado el cese de hostilidades entre Inglaterra, Holanda, Portugal, Francia y España. En abril de 1713, la firma del Tratado de Utrecht determinó oficialmente el fin de la Guerra de Sucesión. Por medio de este acuerdo, se reconocía la legitimidad de Felipe V como rey de España. Y esto pues facilita la paz. Entonces solo aquellos ya muy comprometidos con la causa del archiduque y la guerra se mantienen hasta el final. La resistencia final solo es una resistencia en el territorio peninsular, solo una resistencia del Principado de Cataluña y del Reino de Mallorca. El 11 de septiembre de 1714, tras un encarnizado enfrentamiento, Felipe V recuperó finalmente la ciudad de Barcelona. El año anterior habían partido de allí la esposa regente del archiduque Carlos de Austria y su virrey. Cataluña era para entonces el último bastión de la resistencia austracista de la península. Cuando a partir de 1707 Felipe V decidió abolir por decreto los fueros en Aragón y Valencia, por considerar que todos sus habitantes habían faltado al juramento de fidelidad que le hicieran a su llegada a España, y por tanto habían incurrido en rebeldía, numerosos defensores de la causa del archiduque Carlos emigraron a Cataluña. Allí continuaron oponiéndose al reinado de Felipe V. Corroboro la idea de intereses dinásticos, pero políticos también. Sí, porque evidentemente desde 1707, por ejemplo, cuando Felipe V consigue suprimir los fueros valencianos, en 1711, cuando Felipe V consigue suprimir los fueros de Aragón. Es tan importante este momento porque, claro, ¿qué hacen los austriacistas? ¿Qué hacen los foralistas? Muchos vienen a Cataluña. Cataluña sí, se sigue defendiendo la causa constitucionalista y austracista, pero con un soporte del resto de territorios de la Corona de Aragón muy importante, que la hace más beligerante si cabe. Y que aquí quizá ya el tema dinástico persiste, pero que con más fuerza que nunca el tema constitucionalista yo creo que va creciendo. Como había hecho anteriormente con los territorios españoles que durante la Guerra de Sucesión habían optado por seguir al archiduque Carlos de Austria, Felipe V determinó la abolición de los fueros en Cataluña. Por medio del Real Decreto de Nueva Planta, los catalanes perdían las instituciones y la autonomía que habían tenido hasta entonces. Quedaba así establecido un nuevo ordenamiento político y jurídico acorde con los proyectos centralistas borbónicos. Fue instituida la legislación castellana y se prohibió el uso del catalán en la administración de justicia. De esta manera, Felipe V lograba implantar la política centralista borbónica en la totalidad del reino. Cataluña, sin embargo, mantendría vivas sus aspiraciones autonomistas durante mucho tiempo. En Castilla estas heridas se cerraron muy rápidamente, en Navarra no las hubo.
en Valencia y en Aragón se cerraron también con rapidez. Yo diría que incluso en Mallorca, no en Cataluña. En Cataluña las heridas continuaron abiertas. Nunca pudo superar el estigma de su mala imagen ante los ciudadanos de la Corona de Aragón y en particular, sobre todo, de los catalanes. Ha sido el rey maldito para los catalanes. Todavía existe una tradición en Cataluña muy negativa, muy hostil hacia la figura de Felipe V. Y por otra parte, él, y eso también no deja de ser irónico, él fue el rey de España que más de una vez, en particular sobre todo en 1724, no quería ser rey. El rey de España que no quería ser rey de España. En 1724 llegó a dimitir como rey, dejó a su hijo Luis I como su sucesor y solo circunstancias fortuitas como fue a la muerte al año siguiente de su hijo Luis I, lo que le obligó a Felipe a retornar a ser rey de España. Después de la firma del Tratado de Utrecht, el gobierno de Felipe V se dispuso a recomponer las relaciones con la Iglesia romana, con la que había roto durante la Guerra de Sucesión. Pues durante el conflicto, el Vaticano se había alineado con la Gran Alianza, que defendía los derechos del archiduque Carlos de Austria. En las gestiones para establecer un acercamiento entre España y el papado, tuvieron una importante actuación los colaboradores de Felipe V, el abate Julio Alberoni y el hábil político Melchor de Macanaz. En Utrecht, España tuvo que firmar cláusulas tremendamente desfavorables, como la renuncia a Nápoles, Cerdeña, Milán, Sicilia, los Países Bajos del Sur, numerosas plazas y ciudades, las cesiones de Gibraltar y Menorca y numerosos privilegios comerciales en América. En 1718, Felipe se vio nuevamente enfrentado al archiduque Carlos, ahora emperador, cuando intentó recuperar la isla de Sicilia. Fue obligado a pactar con Austria en 1720. Pocos años después, en 1729, los antiguos enemigos se aliaron contra Inglaterra. Felipe V buscaba así recobrar Gibraltar, que se encontraba en manos inglesas desde 1704. Pero finalmente fracasó. Tras la muerte del emperador Carlos VI en 1740, Felipe V participó en el conflicto sucesorio austríaco. Ambos destinos parecían encontrarse inevitablemente entrelazados. Esto fue una consecuencia clara de esa dimensión interna del conflicto sucesorio. Y algo importante es que de algún modo la guerra de sucesión, las secuelas de la guerra de sucesión van mucho más allá del conflicto dinástico, de la paz de Utrecht. En las paces de Utrecht-Rasta no hubo acuerdo entre los dos principales rivales, Felipe V y archiduque Carlos, que ya en este momento era emperador, Carlos VI, y esto hizo que se prolongaran las consecuencias de la guerra también a nivel civil, a nivel interno, al menos hasta la paz de Viena de 1725, pero yo me atrevería a decir que esas consecuencias, esas secuelas se mantuvieron mientras reinaron ambos monarcas, hasta 1740, que fallece Carlos VI. Después de la guerra de sucesión, la monarquía borbónica pues, pierde los antiguos territorios en Europa y Felipe V, no conforme con esa segregación de la monarquía, pues llevará a cabo lo que se conoce como el revisionismo mediterráneo de recuperación de esos territorios. Hasta su muerte en 1746, Felipe V debió enfrentarse con la estela de rebeldía que las pretensiones del archiduque Carlos de Austria habían dejado a su paso por la península ibérica. Desde el exterior del reino, todos aquellos que ansiaban un regreso a la España de los Habsburgo mantenían con vida sus sueños conspirativos contra la monarquía borbónica. Uno de los fenómenos fundamentales que sostuvieron la resistencia a los Borbones fue el exilio austracista. Durante y después del conflicto salieron de España casi 50.000 partidarios del archiduque
que se establecieron en Italia y en Viena. No solo fueron catalanes, sino también muchos aragoneses y castellanos que vieron confiscados sus bienes. En cuanto a Carlos, pues recibe de algún modo pues, la herencia propia de los Habsburgo, fue también un gran mecenas, una gran sensibilidad artística que unió a su constante reivindicación de la herencia española, y en su época pues, fue la de mayor esplendor del arte barroco en Viena, ¿no? Y sí que existen ciertos paralelismos en ambas personalidades, pues también le gustaba la caza y era un gran amante de la música. De hecho convirtió a Barcelona en la primera ciudad que se representó con regularidad la ópera italiana. Siempre tuvo muy clara esa referencia o ese deseo por haber heredado la monarquía española. A comienzos del siglo XVIII, la opción por una España borbónica o austracista llevó a la luz un profundo dilema histórico. Felipe V y su rival, el archiduque Carlos de Austria, fueron quienes debieron dirimirlo, más allá de los límites impuestos por sus propias voluntades. El uno fue un emperador que hubiera querido ser rey de España y que no pudo ser, y Felipe V fue rey de España, ganó la guerra y, sin embargo, sobre todo por una serie de problemas depresivos, psicopatológicos tremendos que tuvo a lo largo de toda su vida, más de una vez estuvo tentado de dejar la corona en otras manos, en un caso concreto, ya digo, en manos de su hijo, pero arrastró siempre una depresión por la cual se puede decir que él gobernó muy poco, gobernó efectivamente muy poco. Estuvo siempre en manos de sus mujeres y de una serie de ministros que fueron los que tuvieron realmente un protagonismo político durante su reinado. Esta es la gran paradoja, la gran contradicción de estas dos personalidades. Los reinados de Felipe V y el archiduque Carlos pudieron medirse por décadas. 45 años duró el de Felipe V en España y 30 el de Carlos VI en el Imperio Austríaco. A pesar de la disparidad de sus vidas y de sus deseos de gobernar en una tierra extranjera, por cuyas costumbres se vieron afectados en distinto modo, ambos lucharon con el mismo ímpetu por sus derechos al trono. Tanto Felipe V como el archiduque Carlos de Austria dejaron una huella imborrable en la historia y en la cultura de España.